¿Qué tal, contribuyentes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un jueves más de webinars en este espacio que es para ustedes. Para mí es un placer, como siempre, saludarlos. Hoy estamos iniciando ya esa transmisión. Les pido, por favor, que se conecten, que compartan, que nos digan también si se escucha todo bien, si todo está funcionando, porque saben que a veces el Internet y la tecnología no siempre son tan exactos y precisos, pero es importante también que empecemos esta transmisión. Y quiero anunciar este día, bueno, es un tema muy interesante. Como siempre, agradezco al Colegio de Contadores Públicos de México, quien nos apoya para la realización de estos espacios, en este caso poniéndonos a un ponente, como siempre, de gran calidad y experiencia. El tema de esta tarde es el tratamiento fiscal de los dividendos, y para eso tenemos a un especialista de primer nivel, como les decía, del Colegio de Contadores Públicos de México, el contador público Rodolfo Jerónimo Pérez. Él es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, y me gustaría poder platicar con ustedes acerca de cuál es el conocimiento, la experiencia de esta persona, que es un contador de gran calidad y gran experiencia sobre todo. Él es licenciado en Contaduría Pública por la UNAM. Además, él es especialista en fiscal por esta misma universidad. Les comento que está certificado él por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal. Además tiene experiencia profesional, más de 25 años de experiencia profesional, incluyendo 14 años en el área de impuestos en PwC, y socio de impuestos y legal en Action Tax Business Consulting. Como siempre, pues agradezco a nuestros especialistas que estén con nosotros, y le agradezco, contador, que esté con nosotros esta tarde. Al contrario, Rubén, muchas gracias por la presentación y un saludo a todo tu auditorio. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que siempre es un aspecto que es una parte medular de cualquier compañía, ¿no? Lo que tiene que ver con todo el régimen de dividendos, los requisitos, las implicaciones legales, el impacto fiscal que puede llegar a tener en algún momento. Y sobre eso vamos a platicar en este momento precisamente con algunas láminas que por ahí he puesto en este momento. Y pues bueno, pues vamos a iniciar ya con este tema que se convierte en un asunto de bastante trascendencia para las compañías. Particularmente, pues podemos dilucidar que hay varias formas de remunerar a los accionistas, particularmente accionistas cuando hablamos de sociedades de capitales. Recordemos que también en el ámbito jurídico podemos tener sociedades de personas, como la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, entre otros. Podemos tener algunas sociedades donde tenemos diversas formas de contribuir a la sociedad por parte de los socios accionistas, y una de las formas en que los accionistas, derivado de la aportación que realizan a la sociedad, pues van a necesitar en algún momento que esa sociedad, una vez que va generando utilidades, pues poder disfrutar de esas ganancias, de ese incremento que tiene el patrimonio de la sociedad. Cuando una sociedad se constituye, pues tiene un capital únicamente aportado, un capital suscrito y pagado en su momento, y a medida que va generando negocio, que va generando ingresos, pues va teniendo utilidades, y esas utilidades pues se van a distribuir hacia los accionistas. Pareciera ser un tema muy sencillo, muy directo, donde diríamos, bueno, pues al final, si tenemos 10 accionistas y cada uno aportó 10,000 pesos, pues a cada uno le toca una rebanada de ese pastel que se llama utilidad. Sin embargo, no necesariamente es así. Recordemos que tenemos sociedades de personas en donde las reglas no necesariamente pueden ser exactamente tal como las prevemos en las sociedades de capitales. De manera general, podemos considerar que el dividendo pues es un acto jurídico mediante el cual se divide la ganancia o utilidad obtenida o generada entre los socios o accionistas de una sociedad según la regla que le corresponde conforme a derecho, la regla que le corresponde. Y esa regla puede tener diversas acepciones. Mencionábamos aquí que tenemos dos tipos de capital: el capital social o contribuido, que es
cuando el accionista aporta, realiza la aportación para la constitución de una sociedad. Y cuando un accionista entra a una sociedad, no importa que haya pasado apenas un segundo, un minuto, un día, un año, una vez que ha formalizado su aportación a la sociedad, esa accionista pues tiene derecho en su momento a que le retribuyan con base en dividendos cuando los haya, o en su caso, si decide retirar el capital, pues solamente lo va a poder hacer a través de una reducción de capital. Son dos figuras diferentes. Lo que hoy vamos a analizar en este caso es lo referente a la distribución vía dividendos. El capital contable o ganado, pues son los cambios positivos, los incrementos o disminuciones en los activos netos durante un periodo en la entidad que representa el importe neto que va a ser susceptible de distribución hacia los socios o accionistas. En este contexto, si una entidad, llegado el cierre del ejercicio fiscal, desea realizar una distribución de dividendos, debe tomar en consideración diversos aspectos que están regulados en principio por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Ley General de Sociedades Mercantiles es la que nos indica particularmente cuáles son las reglas bajo las cuales se van a hacer esta distribución. Y uno de los aspectos importantes que hay que revisar es los estatutos sociales. Los estatutos sociales, porque en algunos casos pudieran existir ciertos requisitos para efectos de que tengan validez las asambleas, para que los accionistas se reúnan, para efectos de las formalidades en cuanto a la distribución de capital, y particularmente cuando llegamos a tener socios capitalistas o industriales, en los cuales uno aporta el efectivo y el otro aporta bienes o trabajo a la empresa. Y eso vamos a ver ahorita el por qué es importante revisar esos estatutos y compararlos contra lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo cumplimiento se vuelve mandatorio. En principio, pues un dividendo, pues podríamos decir que van en proporción hacia lo que es el capital, pero hay varios requisitos que menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles. Uno de ellos, que veremos en la siguiente lámina también, es primero, pues que exista una utilidad. Si no existe una utilidad contable, no es viable hacer una distribución de utilidades hacia los accionistas. Y aquí es un aspecto muy importante porque a veces, sobre todo quienes lo ven desde el ámbito fiscal, normalmente vemos una cuenta llamada cuenta de utilidad fiscal neta, donde controlamos ahí aquellas utilidades que ya han pagado el impuesto corporativo y que una vez efectuada esa separación, la utilidad es susceptible de distribuirse hacia los socios o accionistas. Pero primero tenemos que tener un estado financiero que arroje esa utilidad. Tenemos que hacer particularmente la separación de la reserva legal. Este es un tema que seguramente muchos en algún momento hemos leído, pero créeme que he visto varias entidades en las cuales no hacen esa separación, determinan el resultado fiscal, el resultado contable, aprueban los estados financieros y no hacen la separación de la reserva legal, la cual, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, corresponde por lo menos a un 5% de la utilidad hasta llegar a formar el 20% del capital. Es un tema que pareciera sencillo. Si una empresa tiene 100,000 pesos de capital cuando se constituyó o 1,000,000, pues tendrá que reunir hasta el 20% del capital a través de la segregación en cada ejercicio del 5% de la utilidad hasta llegar a formar el fondo de reserva. Y aquí podemos tener entidades que cumplen con esa separación y entidades que no lo cumplen. El no cumplimiento va a llevar algunas implicaciones que veremos en la lámina siguiente. También hay otro tema particular y es el reintegro o reducción de capital si hubiese pérdidas. Es decir, cuando vemos la estructura de un estado financiero, pensemos en la estructura de una acta de asamblea donde se convoca la aprobación de los estados financieros y en la orden del día viene, 1, a la instalación de la asamblea, 2, el poner a discusión de los accionistas, en los estados financieros para su aprobación, 3, la separación de la reserva legal, 4, un aspecto importante, si van a decretar dividendos, primero tienen que revisar su estado financiero y ver si no tienen pérdidas contables. Las compañías en ocasiones suelen ser ganadoras y en otras ocasiones suelen tener pérdidas.
Hay compañías que lo que hacen es que las utilidades las van traspasando a los resultados acumulados y de alguna manera esa combinación de resultados acumulados ya tiene una mezcla de utilidades o pérdidas, pero hay compañías que lo mantienen por separado. Cuando vemos la estructura de su capital contable, tienen separada las utilidades de algunos ejercicios y por otro lado tiene las pérdidas. Parece un asunto menor. Oye, pues al final el capital contable es neto, ¿no? Si tengo con un capital de 1 millón de pesos, utilidades de 5, ya llevamos 6 millones, capital aportado o suscrito y pagado, más las utilidades ganadas, menos pérdidas. Oye, esas pérdidas son de 2 millones, pues el neto es 4, ¿qué más da? Dejémoslo así. No, es importante hacer la amortización o reducción de esas pérdidas, aplicarlas contra resultados antes de efectuar el pago de dividendos. Un aspecto importante también es que no produce ningún efecto legal la exclusión de socios. En los estatutos sociales no se puede establecer una cláusula donde se indique que de los 5 socios se va a distribuir utilidades a 3 de ellos y a 2 no. Si algún socio por alguna situación en particular no desea participar en la utilidad, bueno, ya será un tema que él así lo considere, pero no se puede excluir de que tenga ese derecho a participar en las utilidades de la compañía. Entonces, ¿qué se requiere particularmente? Pues se requiere pues aprobar esas utilidades generadas por la Asamblea de Socios y Accionistas que correspondan a un ejercicio social y estén consignadas en los estados financieros. Una vez aprobadas las utilidades, separada la parte correspondiente a lo que es la reserva legal y efectuada en su caso la amortización de pérdidas contables, entonces ahora sí pues, será viable hacer la distribución de utilidades a los socios o accionistas. ¿Quiénes pueden distribuir dividendos? Las personas morales, y aquí hablamos de todas, pueden ser sociedades mercantiles, instituciones del sistema financiero, asociaciones y sociedades civiles, con la particularidad de que aquí serán socios y no accionistas, pero todos de los que tengan una utilidad tendrán la posibilidad de efectuar esa distribución de utilidades. Aquí vienen algunas consideraciones, particularmente qué pasa si no me presentan un acta de asamblea en la cual no efectúen la separación de la reserva legal o en su caso no efectúen la amortización de esas pérdidas contables. Lo que nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles es que no surtirán efectos legales lo que se realice en contravención a la Ley General de Sociedades Mercantiles y conlleva incluso una responsabilidad solidaria para el administrador o el Consejo de Administración por la contraversión de los dividendos o utilidades decretados en contravención a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces tenemos una contingencia si no efectuamos esos simples pasos que son de separación o segregación de la utilidad. Tenemos por ahí algunas otras reglas que están previstas también en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y recordemos que podemos tener socios capitalistas o industriales. Mencionamos, el socio capitalista es aquel que aporta los recursos a la empresa, el socio industrial, aquel que aporta bienes o aporta trabajo dentro de la sociedad. Entonces pensemos que tenemos 5 socios dentro de una sociedad. 4 capitalistas y un socio industrial. Y hay una utilidad de 1 millón de pesos, distribuible ya cumpliendo con las formalidades. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Vamos a suponer que en los estatutos sociales de la empresa no se plasmó nada en ese sentido. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice, salvo pacto en contrario, o sea, si no están los estatutos, salvo pacto en contrario, al socio capitalista le corresponde el 50% de las utilidades. Entonces, imagínense ese tema. Tenemos 4 socios capitalistas, un industrial, y ese socio industrial, si no hay pacto en contrario, o sea, si no hay alguna regulación en concreto en los estatutos de la compañía, él se va a llevar el 50% de la utilidad, es decir, 500,000 pesos. Y los otros 500,000 pesos van a ser distribuidos entre los otros 4 socios
que son los que aportaron el dinero, y a cada uno pues les va a tocar el equivalente a 125,000 pesos, mientras que el otro se llevó 500,000. Entonces es importante revisar las formalidades que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles para no tener alguna contingencia en ese sentido. Entonces, son algunas de las formalidades o aspectos que prevé para tal efecto la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, podemos ver que entrando a lo que tiene que ver con el ámbito impositivo, podemos encontrar diversos tipos de dividendos. Estos dividendos, particularmente podemos tener los dividendos puros o netos, es decir, aquellos que derivan de la utilidad que es decretada por una compañía y que es distribuida a sus socios. En una sociedad anónima, que es puro socio capitalista, no hay mayor problema, porque al final cada socio va a participar en forma proporcional a lo que él ha aportado a la sociedad. Si un socio tiene el 20% de la sociedad, pues les corresponderá el 20% de la utilidad, el que tenga 30% al 30%, y así sucesivamente. En las sociedades que son híbridas o que tenemos socios capitalistas o industriales, será diferente. Aquí pudiéramos decir, oye, pero ese tipo de sociedades ya no existen, las sociedades de esta índole, en colectivo y otro tipo de sociedades. En realidad hay corporativos muy grandes en México, sobre todo transnacionales, que sí utilizan este tipo de sociedades por los temas de responsabilidad solidaria y subsidiaria que involucran la participación de un accionista o inversionista mexicano. Entonces, por esos temas, este tipo de sociedades resulta muy atractivo como un mecanismo de inversión extranjera. En el tema de dividendos, regresando a este tema, pues entonces tenemos la distribución hacia los socios accionistas y tenemos como tal los propios dividendos o ganancias distribuidas, que son los que regula particularmente el 140, tratándose de personas físicas residentes en México. Y también tenemos, por supuesto, en este caso pudiéramos tener socios accionistas residentes en el extranjero, que sean personas físicas o morales. Pero también la sociedad, en este caso la ley del impuesto sobre la renta, perdón, establece algo que se conoce como dividendos fictos. Los dividendos fictos no derivan de la voluntad de distribuir ganancia alguna por parte de la sociedad. No es que tengan una utilidad que se vaya a distribuir hacia los socios accionistas, sino que son ficciones jurídicas que ha creado el legislador para asumir que ciertas operaciones efectuadas por una sociedad se consideran o se asimilan a dividendos, con el efecto que ello conlleva, en algunos casos, al pago del impuesto sobre la renta. Antes de explicar esta lámina, me voy a ir un par de láminas hacia adelante para explicar un poquito esa mecánica y que tengamos todos el concepto de por qué la sociedad asimila algunas operaciones a dividendos fictos. Pensemos aquí el resultado fiscal, en el ejemplo que ven en pantalla, de una persona moral del título 2. Una persona moral que determina sus ingresos acorde a la ley del impuesto sobre la renta, es decir, tiene ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos la PTU pagada y llega a una utilidad fiscal. Contra esa utilidad fiscal le disminuye en su caso las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de los 10 ejercicios inmediatos anteriores y llega al resultado fiscal, que esa es la base con la cual va a pagar el impuesto sobre la renta. En el ejemplo que está en la pantalla, podemos ver una empresa que tiene su resultado fiscal de 100 millones de pesos, 100 para efectos del cálculo, y entonces tiene que hacer dos pagos, el de la PTU y el del ISR. Para efectos del ejemplo, quedémonos únicamente con el ISR para explicar la mecánica de cómo se causa el ISR corporativo y luego el efecto que va a tener a nivel del accionista cuando es persona física o persona física o moral residente en el extranjero. Entonces, en este caso tenemos resultado fiscal de 100. El fisco dice, oye, necesito de esos 100 mi 30% que me corresponde sobre tu resultado fiscal. Entonces la empresa determina 30 millones, que es el 30%, y eso lo tiene que pagar en la declaración anual el 31 de marzo a más tardar. ¿Cuánto le queda disponible? Una utilidad después de impuestos, 70 millones. Cuando nos volteamos a la cuenta de utilidad fiscal neta, que es una cuenta que sirve para controlar aquellas utilidades que ya han pagado el impuesto corporativo, esta cuenta surgió con la necesidad o por la necesidad
de ir controlando las utilidades que ya habían pagado el impuesto a nivel de sociedad, de forma tal que cuando se distribuyeran los accionistas no causaran un gravamen adicional. Esta fue la idea original con la que surgió. Veremos que en algunos casos sí hay un gravamen adicional cuando el accionista es persona física, pero quedémonos a este nivel. Tenemos resultado fiscal, le disminuimos el impuesto sobre la renta de 30, le disminuimos no deducibles, hay otras partidas en el cálculo de la CUFIN, ahorita dejamos con estas tres, y entonces decimos, esta es la utilidad neta, la utilidad fiscal neta, distribuible a los accionistas. Esta es la UFIN, es el resultado de un solo ejercicio. La suma de esta UFIN más la del año siguiente y la del siguiente, actualizados por inflación, va a ser la suma de todas las UFINes que nos va a dar la cuenta de utilidad fiscal neta. En una foto aquí podríamos decir en principio que estos 70 millones ya pagaron el impuesto corporativo, los 30 que están en la parte de arriba. Entonces, cuando se distribuye a un socio accionista, persona moral, ya no causa impuesto, porque ya lo pagó la sociedad. Simplemente el accionista persona moral que lo va a recibir, lo va a sumar a su propia cuenta de utilidad fiscal neta como un dividendo recibido de otra persona moral. Cuando es persona física, hay una retención adicional que veremos de láminas más adelante. Ahorita, para efectos de la explicación, podemos ver aquí entonces que para que llegue un dividendo a a los accionistas, primero se tuvo que pagar el impuesto corporativo. Y entonces, cuando tenemos una cuenta de UFIN, que en este caso son los 70, si la empresa hiciera una distribución de utilidades contables por 70 millones, al tener una cuenta de utilidad fiscal neta de 70 millones, ya no habría una causación de gravamen porque ese impuesto ya lo pagó la empresa a nivel corporativo. Pero vamos a suponer en un segundo escenario que la empresa tuviera una utilidad contable, pero al momento de revisar su cuenta de CUFIN dijéramos, tu CUFIN es de cero, no tienes cuenta de CUFIN. Entonces ahí se genera un mecanismo que prevé la propia ley del impuesto sobre la renta para decir, cuando no tengas CUFIN o el monto de tus dividendos se excedan a la cuenta de utilidad fiscal neta, ese dividendo que no provenga de CUFIN, en este caso los 70, lo vas a multiplicar por un factor de piramidación de 1.4286. Oye, ¿por qué 1.4286? ¿Por qué no 3284? ¿Por qué en otro? Porque lo que se trata aquí es de llegar a la utilidad sobre la cual se tendría que haberle pagado el impuesto al SAT. Si vemos al momento de multiplicar los 70 por 1.4286, llegamos a los 100, el mismo resultado fiscal que está arriba. Entonces aquí cuando un dividendo no proviene de CUFIN, primero hay que piramidar para pagarle el impuesto al SAT, pagarle esos 30 millones y ahora sí efectuar la distribución del dividendo al accionista. Esa es la lógica que sigue en general la distribución de utilidades a los accionistas y por eso el factor de 1.4286. Siempre tenemos que comparar la utilidad contable y la utilidad fiscal. Si tuviera una utilidad contable de 100 y distribuyo 100, oye, ¿lo puedo hacer? Sí, porque los 100 están en el estado financiero. El que tenga CUFIN o no, no es impedimento para distribuir utilidades, siempre y cuando estén alojadas en un estado financiero. La limitante aquí es si voy a pagar impuesto, si ya lo pagué a nivel corporativo o si lo que estoy distribuyendo proviene de utilidades que no han pagado el impuesto y el excedente tendría que pagarlo. En el ejemplo que les menciono, segundo ejemplo de que distribuyéramos una utilidad contable de 100 y fiscalmente tengo 70. Mi CUFIN dice 70 y en la utilidad contable tengo 100. Pues tomaría 70 para agotar el saldo de la CUFIN. Esos 70 ya no pagarían impuesto porque ya lo pagó la sociedad arriba y los 30 sería lo que tendría que multiplicar por el factor de 1.4286, a eso aplicarle el 30%, pagarle el impuesto al SAT y ahora sí distribuirle el dividendo al accionista. Como podemos ver, la mecánica o la premisa bajo la cual parte la utilidad en México es que antes de distribuir un dividendo, primero tengo que pagar el impuesto corporativo. Cuando eso no pasa, hay que piramidarlo para llegar a ese tema. Ahora, en ese mismo escenario, vamos a imaginar que una empresa, en algún momento, tiene ese resultado fiscal de 100
y dice, oye, ¿cómo le voy a bajar la base gravable? Le tengo que pagar 30 millones al SAT. Ah, pues genérale por ahí un gasto de 100 millones de pesos. Ese gasto se convierte en una partida deducible, se va hacia el extranjero, se va hacia el accionista mexicano, se va hacia donde sea, nacional o en el extranjero, y entonces mi base ahora pues va a ser de cero, porque tengo un gasto adicional de cero. Entonces, ¿cuánto le pagué al SAT? Pues cero. Entonces, precisamente por esas estrategias o gastos que en algún momento benefician a socios accionistas o gastos que se incluyen dentro de la base gravable, es que la ley crea algo que se llama dividendos fictos, porque dice en principio, para que tú puedes distribuir una utilidad, tendrías que pagarme primero el impuesto. Si no lo haces, es viable porque hay partidas que claramente son deducciones estrictamente indispensables, pero para prevenir esos abusos que erosionen la base, pues han surgido muchos temas, entre ellos los temas de las regulaciones de BEPS, las cláusulas antielusivas particulares que existen en la ley del impuesto sobre la renta, y algunas de ellas que también son, por llamarlo de alguna manera, una cláusula antielusiva particular, son los llamados dividendos fictos. Y esos dividendos fictos, como decíamos, no derivan de un acuerdo de la sociedad, no es que haya distribuido una utilidad, es que en este caso, la ley, el legislador, al momento de regular la ley, creó una ficción jurídica a través de la cual ciertas operaciones que realiza la empresa se consideran o se asimilan a dividendos. Y uno de ellos es el pago de intereses sobre aportaciones de socios de una sociedad de responsabilidad limitada hasta por 3 años. ¿Esto a qué se refiere? La Ley General de Sociedades Mercantiles regula la posibilidad de pagar intereses cuando constituyes una sociedad de responsabilidad limitada. Y cuando la acabas de constituir, pues ¿qué es lo que tiene? La aportación de los accionistas. Pero la Ley General de Sociedades Mercantiles dice, aunque no tengas operación o ingresos, es viable que se pueda generar un cargo a la sociedad, el equivalente al 9% anual, con cargo a gastos generales y que bajo el concepto de pago de intereses a los socios. Entonces, pues a lo mejor alguien podría decir, ah, pues constituyo una sociedad, no tengo ingresos, empiezo a generarle gastos y o tengo ingresos y por ahí le genero gastos para eliminar la utilidad, o no teniéndolas, pues genero ese tipo de deducciones. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta dice, sí, tú quieres hazlo bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero para efectos fiscales, si tomas esta opción de cargar a gastos generales el 9% de intereses en sociedades recién constituidas que ni siquiera tienen operación, lo voy a considerar que es como si hubieras decretado dividendos. Y por lo tanto, me debes el impuesto. Y aquí viene una discusión que siempre es un tema de controversia y litigio con la autoridad. Este es un dividendo ficto que la ley asimila a dividendos. Y tengo CUFIN. ¿Puedo considerar que ese dividendo proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la utilidad que ya pagó impuestos por algunas otras operaciones? La ley no menciona nada de eso. La postura de la autoridad fiscal en este tema es que como es una figura de ficción y no es un dividendo que provenga de las utilidades de la sociedad, no puedes tomar la cuenta de utilidad fiscal neta y por lo tanto le debes el impuesto corporativo. Entonces, si decretaste pagos de gastos generales por 8 millones de pesos, pues habría que multiplicarlo por el famoso factor de 1.4286 y pagarle el impuesto a la autoridad. Un tema sin lugar a dudas controversial, pero pues es lo que marca la ley y en cada caso pues hay que defenderlo en algún momento de así ser necesario. Pasa lo mismo con una sociedad, también es en los artículos 85 y 123, si no mal recuerdo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que regula que también al constituir una sociedad es viable poder hacer este tipo de aportaciones con cargo a gastos generales y aunque no tengan operaciones. También las participaciones en la utilidad a favor de obligacionistas u otros se considera, le da el tratamiento la ley de un dividendo ficto, y esos son por fictos, porque al final no son dividendos que haya decretado, pero la ley del impuesto sobre la renta los considera como tales, y también podemos tener algunos dividendos fictos, que son gastos no deducibles que benefician a socios o accionistas.
Algunos de ellos son gastos, algunos son financiamientos, y este es un tema que también se convierte bajo la óptica de la ley del impuesto sobre la renta en un dividendo ficto. Y uno de ellos es préstamos a socios o accionistas cuando no cumplan requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Menciona 3 requisitos. Vamos a mencionar el segundo y el tercero y al final el primero porque es el más difícil de pactar. Dice, si puedes hacer préstamos a sus accionistas, dice, se van a hacer dividendos fictos cuando no cumplan estos 3 requisitos. Que se pacten a plazo menor a 1 año. Bueno, a lo mejor ese tema se puede cubrir. Préstale al accionista a 8 meses, ¿no? Entonces ya palomita en que sean a plazo menor de 1 año. 2, que se le pacte una tasa de interés igual o superior a la que a la que el SAT cobra cuando haces recargos por prórroga, la tasa de pagos en parcialidades. Entonces, que le cobres por lo menos una tasa de interés. Palomita, palomita. Oye, le pacté una tasa de interés. Le pacté el plazo menor a 1 año. El primer requisito es el más difícil. Dice que deriven de las operaciones normales de la entidad. Híjole. Si es una unión de crédito, está muy claro, pues la unión de crédito opera con los recursos de sus accionistas con el fin de que les prestes a los mismos socios accionistas. Cuando se trata de una compañía diferente a este tipo de sociedades, se vuelve todo un tema poder soportar que el préstamo deriva de la operación normal de la entidad, porque la operación normal de la entidad no es hacer préstamos a sus accionistas. Son aspectos que son difíciles de cuidar y particularmente no basta pactarlas en el contrato. Menciona la ley general, la ley del impuesto sobre la renta, que se deben cumplir sí o sí las 3 condiciones. No solamente es ponerlas en el papel, sino que efectivamente se cumplan esas condiciones, se cobren a plazo menor de 1 año y que sean de la consecuencia de la operación normal de la entidad. Tienen que cumplir los 3 requisitos, las 3 condiciones. Si no lo cumplen, es dividendo ficto. Aquí no estamos hablando de un gasto, es un préstamo. Cuando se hace un préstamo, se carga deudores diversos con abono a bancos y se tiene una cuenta por cobrar a favor de un tercero, que es el socio accionista. No es un gasto que va a resultados, pero impacta en la sociedad. Tenemos también las erogaciones no deducibles a favor de accionistas. Si el accionista resulta que incluye gastos personales, en lugar de pagarlos él, los incluye a la sociedad, también se considera un dividendo ficto. Aquí podemos ver la lógica, porque lo normal es que si no se tuviera ese gasto, la empresa tendría que pagarla sobre esta utilidad remanente, el 30%, y luego distribuirla al socio accionista. Cuando el accionista incurre en gastos no deducibles a través de la compañía, lo que está haciendo es disminuir esa utilidad. Entonces, lo que dice es, no, pues es un gasto no deducible, pero benefició al socio accionista sin que antes me haya pagado el impuesto corporativo. Entonces, el efecto es de un dividendo ficto y se tiene que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Tenemos también otro tipo de dividendos, omisiones de ingresos o compras no registradas no realizadas, perdón, e indebidamente registradas. Aquí es un tema particular porque esto puede derivar con los ajustes de precios de transferencia, puede ser en las revisiones de la auditoría, donde se detecte que algún ingreso no se acumuló, y si ese ingreso no se acumuló, pues en principio es un incremento de la utilidad gravable, pero en un segundo efecto pudiera considerarse que es una omisión de ingresos que benefició a lo mejor a un accionista y también darle el tratamiento de dividendo ficto. No tan usual esta partida, pero ahí está y es un riesgo en su momento. Y tenemos también la utilidad fiscal presuntiva determinada por las autoridades fiscales. Esta utilidad presuntiva deriva cuando tenemos, en este caso, particularidades en cuanto a que la compañía no lleva contabilidad, no es localizada, o la autoridad fiscal realiza una revisión y pues no tiene la posibilidad de acceder a los ingresos, a los comprobantes, entonces hace una presunción con base en el giro de su negocio. Aparte del efecto que tiene el pago del impuesto sobre la renta, pues se considera una utilidad presuntiva que también pues, sería considerado un dividendo ficto para fines del impuesto sobre la renta. Este ejemplo ya lo vimos, me adelanté para efectos de que quede un poco más conceptualizado el esquema de cálculo para el tema de dividendos. Aquí podemos ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos pago a los accionistas por viajes de placer. Entonces eran gastos de ellos, pero los pagó la empresa. Son 10 millones.
Tenemos otros gastos no deducibles de 2 millones a favor de accionistas, y pues también los gastos del automóvil del accionista van en la empresa, son 2 millones. La suma total son de 14 millones. Esos 14 millones son de gastos no deducibles que benefician a un socio o accionista. Y podemos tener otra operación, préstamos a socios. Recordemos que esto no es un gasto, esto no se va a gastos, se va a una cuenta de deudores diversos porque es algo que vas a recuperar del socio accionista. Pero le prestan 3 millones y la autoridad le detecta que pues, no se cumplieron las 3 condiciones que ya mencionamos y es un dividendo ficto. Entonces llevamos 14, 17 millones aquí de gastos no deducibles. Vamos a ver el efecto de cada uno de ellos. Entonces tenemos aquí lo primero. Tenemos estos 14 millones, que es el total de partidas no deducibles que benefician a socios o accionistas. Tenemos un efecto primero. Si es una partida que la empresa consideró como un gasto no deducible, cuando llegue la autoridad fiscal va a decir no, pero que si la empresa lo dedujo, perdón, llega la autoridad fiscal y va a decir no, esa partida es no deducible. Entonces, me debes el 30% de ese gasto, porque va a haber una diferencia entre las deducciones autorizadas de la empresa y las deducciones autorizadas, en este caso, determinadas por la autoridad. Dice, sobre esos 14 millones, me debes el 30% de impuesto corporativo, me debes 4.2 millones de pesos. Ese es el primer efecto, que es un gasto no deducible, entonces tenemos 4.2, pero aparte se considera un dividendo ficto. Entonces, como es un dividendo ficto, hay que multiplicarlo por el factor de piramidación de 1.4286 para llegar a la base que tendría antes de pagar el impuesto corporativo y nos da 20 millones. Y a eso se le aplica el 30%, nos da entonces 6 millones de impuestos adicionales a pagar. Ya llevamos 4.2 del ISR corporativo, más los 6 millones del dividendo ficto por la piramidación que en este caso tenemos, y nos falta algo más, pues nos falta el préstamo a socios accionistas. Aquí lo que hemos visto en este momento, estos 4.2 y estos 6 millones, son únicamente de los 14 millones que están arriba. Un efecto es el impuesto corporativo que le cuesta a la compañía, y el otro es el ISR por dividendos fictos que dice, pues me lo vas te tienes que piramidar, entonces lleva un efecto de duplicidad, un efecto doble aquí, en este cálculo. Nos falta sacar el 3 millones, el efecto de ese préstamo a socios y accionistas. Y aquí lo tenemos entonces, que esos 3 millones, que son préstamos a socios y accionistas, no es un gasto, pero es un dividendo ficto. Entonces hay que multiplicar por el factor de piramidación de 1.4286, nos da 4.9, y al aplicarle la tasa del 30%, nos queda 1.29 millones a cargo. Y hay otro tema más. A partir del año 2014, los dividendos que se pagan a personas físicas están sujetos a una retención del 10%. ¿Por qué esa retención? Antes de 2014, pues la tasa del impuesto corporativo de personas físicas era del 30% y la tarifa de personas físicas llegaba al 30%. Después hubo un incremento en la tarifa de personas físicas y se fue con rangos progresivos un poco diferentes, y hoy sabemos que la tasa máxima de personas físicas es del 35%. Entonces, derivado de ese incremento en la recaudación, nace en el año de 2014 una obligación de retener cuando se hagan pagos de dividendos. Ahorita vamos a ver en qué casos no. Cuando se hagan pagos de dividendos a personas físicas, se tiene que retener el 10%. Entonces nos falta esto. Tenemos el ISR corporativo, tenemos el ISR de los dividendos fictos, pero ahora nos falta también el ISR de la retención. ¿Y de qué está formado? De los préstamos a socios y accionistas, los 3 millones, más los 14 millones de gastos no deducibles, nos dan 17, por el 10%, hay que retenerle 1.7 millones al accionista. Aquí se vuelve un tema práctico porque al final, pues no hay un flujo como tal al accionista, pero ese impuesto queda a cargo de la sociedad porque como responsable solidario en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Y ya tenemos entonces ahora sí el resumen. ¿Cuánto es el impacto total por dividendos fictos? Tenemos los 4.20, que es el ISR corporativo de los gastos no deducibles, más el ISR por dividendos fictos, que son 6 millones, que vimos que genera un efecto de piramidación, más el ISR a cargo por los dividendos fictos de 1.29,
y la retención de 1.7 millones de pesos. Todos esos conceptos salieron de las láminas anteriores. Entonces, el neto total a pagar son 13.19 millones. Como podemos ver, tener dividendos fictos en una compañía se vuelve un impacto, un gravamen totalmente de consideración, independientemente de que, por supuesto, por la parte legal podemos analizar temas de que si es aplicable o no la disposición para cierto contribuyente o la forma en que aplica la autoridad el criterio normativo relacionado con la no aplicación de CUFIN cuando vengan dividendos fictos, pero se vuelven al final temas de controversia que se deben vislumbrar y analizar en cada caso en particular. Aquí lo relevante es analizar el impacto que tiene en este caso, pues el tener este tipo de operaciones, ¿no? Ahora bien, eso es por la mecánica de causación, dividendos normales, dividendos fictos. ¿Qué efecto? Mencionábamos hace un momento una retención, y esa retención surge a partir del año de 2013. Esa retención tuvo por objeto en su momento, pues, igualar o hacer una retención adicional derivado de la reforma fiscal donde incrementaron el ISR a personas físicas, pero también evitar una fuga de capitales. Cuando surge la obligación de retención fue por ahí de septiembre de 2013, cuando se empezaba a conocer que a partir de 2014 todo lo que se decretara vía dividendos iba a causar una retención adicional del 10%. Entonces, ¿qué empezaron a analizar a nivel corporativo muchas empresas? Pues saquemos nuestra inversión de México, vamos a sacar los dividendos y en el mejor de los casos lo regresamos como cuenta de aportación de capital, como una aportación nueva, o lo retiramos. El tema es que una vez retirado el dinero, pues muchas veces puede ser que ese dinero no regresaba a México, y derivado de eso es que en la reforma fiscal para 2014 se creó un mecanismo de transición que tiene muchas aristas, muchas preguntas ahí todavía el día de hoy, pero de manera general lo que trató de prever esta disposición es: sepárame tus cuentas de utilidad fiscal neta. Toda la cuenta de CUFIN que tengas generada al 31 de diciembre de 2003 no va a estar sujeta a una retención cuando la distribuyas en 2014, 2015, 2016 o años posteriores. Entonces, ese es un mecanismo bajo el cual se trató de evitar que huyeran los capitales de México vía el retorno de dividendos hacia otros países. Entonces, por eso crearon ese mecanismo de transición, y la retención es aplicable a partir del año 2014. Entonces, aquí vamos a tener un panorama combinado, porque en una empresa puede haber socios personas físicas y socios personas morales. Si el socio es una persona física residente en México, aplica la retención del 10%, excepto cuando esa utilidad hubiera provenido de la cuenta de utilidad fiscal neta creada al 31 de diciembre de 2013. Para tal efecto, en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se creó un mecanismo de transición en el cual se estableció que las compañías tenían que tener por separado los controles de la CUFIN a 2013 y la CUFIN generada en 2014 y ejercicios posteriores, con la premisa de que de no llevar por separadas esas cuentas o no tener esos controles, se iba a presumir que todo provenía de 2014 para acá y por ende toda la utilidad estaría sujeta a la retención del 10%, independientemente de que en la práctica proveniera de 2013 para atrás, por no llevar ese control. Entonces hoy las compañías tienen que tener esos controles, y todavía hay varias compañías que por alguna situación no han distribuido dividendos y pueden tener esas dos cuentas ahí conviviendo y actualizándose en forma diferente. Ahora bien, ¿qué pasa para el accionista persona física que recibe el dividendo? Persona física residente en México. Él tiene que acumular el dividendo, no es opcional. Tiene que acumular a su declaración anual los dividendos percibidos y tiene la opción de acreditar el impuesto pagado a nivel corporativo. Hay un mecanismo que prevé ahí también la ley del impuesto sobre la renta para tal efecto, pero él tiene que acumular el impuesto y tiene la posibilidad de acreditar el impuesto siempre y cuando acumule el impacto, el efecto piramidado.
Hay que evaluar cada escenario. Normalmente conviene más el esquema de la piramidación para el acreditamiento, que no hacerlo. Eso es cuando son personas físicas. ¿Qué pasa si el accionista es persona moral? Si es persona moral, ya mencionamos, la tasa de persona moral es 30% en todos los casos cuando son residentes en México. Entonces, bueno, pudiera haber ahí algunos temas ahí particulares, porque a lo mejor una persona moral puede estar hoy tributando bajo el esquema de reciclo, ¿no? Y no necesariamente su tasa es bueno, la tasa es del 30, pero son mecanismos ahí diferentes ahí en cuanto a la acumulación en flujo, todo eso, pero la tasa sigue siendo del 30% a nivel corporativo. Entonces, en estas condiciones, como las tasas son iguales, pues no hay ningún efecto. La empresa distribuye el dividendo, lo recibe la otra, lo acumula a su CUFIN, no es un ingreso acumulable por disposición de la ley de renta, solo suma la CUFIN que esta empresa va a tener. Cuando tenemos socios accionistas residentes en el extranjero, hay que hacer esa retención del 10%. Igualmente hay que hacer la separación de la CUFIN en 2013 y 2014 para acá, pero a partir de 2014 en socios residentes en el extranjero, es decir, que el inversionista, la empresa sea mexicana y el accionista sea un socio, persona física o moral residente en el extranjero, y la persona moral no, perdón, en este caso estamos hablando de la distribución de dividendos, al otro lado es por la acumulación. Tenemos socios accionistas residentes en el extranjero. Si hay una distribución, se tiene que hacer la retención del 10%, independientemente de que el socio sea persona física o persona moral. Y para tal efecto hay que seguir las reglas que en este caso privan en materia de retención de pagos al extranjero previstas en el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, aquí hablamos de la distribución de la persona moral que distribuye dividendos a sus socios o accionistas residentes en México o en el extranjero. Pero también puede darse el escenario contrario, que tengamos una empresa mexicana que sea inversionista, que haya invertido en acciones de una empresa residente en el extranjero. ¿Quién va a decretar ahí los dividendos? En este caso sería la empresa residente en el extranjero a una empresa mexicana. Ahí en este caso, esos dividendos no han pagado el impuesto corporativo en México, porque claramente son dividendos provenientes del extranjero. La sociedad mexicana va a tener la obligación de acumularla bajo el esquema de renta universal que rige en la ley del impuesto sobre la renta, cuando son del extranjero, los va a acumular y tiene la posibilidad de acreditar el impuesto sobre la renta que le hayan pagado allá, porque recordemos que allá, pues seguramente pagarán un impuesto. Hay algunos países que en algunos casos no lo pagan. Si pagan el impuesto allá, al momento de acreditarlo, dicen, oye, fisco, es que ya pagué el impuesto en el extranjero y lo voy a pagar también aquí. Sí, pero tienes la posibilidad de acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, siguiendo la mecánica que al efecto prevé la ley del impuesto sobre la renta, hasta un segundo nivel de participación. De tercer nivel en adelante, ya no se puede acreditar ese impuesto. Y si la sociedad es residente en México, es decir, soy socio accionista de una sociedad mexicana y esa sociedad mexicana distribuye un dividendo, pues son sociedades mexicanas, siguen las mismas reglas que vimos en la lámina anterior. El dividendo que reciben ya no es acumulable, ya pagó el impuesto por la sociedad mexicana y solo incrementa la cuenta de utilidad fiscal neta. Otras consideraciones en la parte final que tenemos que tomar en consideración para este tema es el relacionado con las constancias de retención, sobre todo particularmente cuando hacemos pagos al residentes en el extranjero. En este caso, recordemos que la empresa mexicana va a pagar un dividendo. Pues si es una empresa mexicana, le hace su constancia de retención. Si es una empresa en el extranjero, también tiene obligación de timbrar esa retención por el pago del dividendo que haga a un residente en el extranjero. Y eso tendrá que hacerlo al momento del pago del dividendo, en el mes que corresponde el dividendo, o a más tardar el 15 de enero del año siguiente. Entonces, ahí particularmente que al momento de llenar una constancia de retención por pagos a residentes en el extranjero, pues un ejemplo, se llenan los datos donde dice, a ver, el socio accionista, ¿dónde es? Pues es residente en España, o en Alemania, o en Holanda. Lugar de residencia, España. Tipo de ingreso, dividendos. ¿Provienen de CUFIN? No provienen de CUFIN. Sí, no.
CUFINA 2013 o CUFIN 2014 en adelante. Se tienen que ir marcando cada uno de los conceptos. Total del dividendo pagado, total gravable, total exento, base gravable, impuesto retenido. Entonces van llenando cada uno de esos campos en la constancia de retención y luego se indica pago provisional o definitivo. Pues es definitivo. Si es un residente en el extranjero, el residente no presenta declaración anual en México. Es definitivo porque es una contribución definitiva en México de ese impuesto, con independencia de que el extranjero pueda acreditar ese impuesto en su país o lugar de residencia. Entonces, ahí tenemos estas consideraciones que hay que hacerlo. La recomendación en particular sería hacerlo al momento. Lo pueden hacer a más tardar el 15 de enero, solo que la regla aquí, por la forma en que está redactada, pues no prevé que al 15 de enero haga una constancia por lo que le pagué en enero, por lo que le pagué en febrero. En la redacción parece indicar que le hago una sola constancia. Oye, pues eso es simplificación administrativa. Sí, el problema es que es una sola constancia de retención, pero puedo haber tenido retenciones a lo largo de cada mes del ejercicio. Entonces, a nivel total van a coincidir, pero no a nivel de cada mes del ejercicio. Entonces, la recomendación es importante hacerlo con oportunidad para no tener este tema incluso de discrepancia fiscal, porque el accionista cuando reciba el dividendo y lo acumule, pues va a querer acreditar el impuesto sobre la renta y esto lo va a cruzar la autoridad en el aplicativo de declaración anual contra la constancia timbrada, porque al final es un CFDI de retenciones. Recordemos que tenemos 5 tipos de CFDIs. CFDIs de ingreso, que son las facturas, recibos de honorarios, notas de crédito. Tenemos los CFDIs de egreso, notas de crédito, como le llamamos, notas de débito. Tenemos los CFDIs de nóminas, tenemos el CFDI de pagos, tenemos el de retenciones, y bueno, tenemos los complementos, que esos son otro tema, complemento carta aporte, que va ligado a un CFDI de ingreso o a un CFDI de traslado. Pero dentro de estos temas tenemos el CFDI de retenciones. Es un CFDI timbrado ante la autoridad fiscal en términos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y serían aquí los puntos a considerar. Por supuesto, hay muchos temas. Hablar de este asunto de dividendos es un tema que implica muchos temas de controversia, de manera de reflexión final. Hay que considerar muchas cosas, el año en que se constituyó la compañía, hay compañías que vienen de 1970, 1980, entonces hay que meterse incluso a las legislaciones de esas leyes. Había otra ley en su momento, la CUFIN como tal nace en 1989 con ciertas reglas, permaneció vigente hasta 2001 con ciertas reglas. 2002 sale una nueva ley del impuesto sobre la renta que estuvo vigente hasta 2013 y la ley bajo la cual se determina la CUFIN actualmente es la ley de 10R de 2014 que está vigente hacia hoy. Entonces tenemos que jugar y tomar una gran cantidad de criterios de análisis para determinar la cuenta de utilidad fiscal neta. No es un tema sencillo, procedimentalmente se ve bien sencillo. El resultado fiscal menos el ISR menos la PET y no decir, ya tengo la CUFIN. Eso es lo más sencillo del mundo. Lo complicado se vuelve cuando tenemos compañías que tienen antigüedad de años, en los cuales se tienen que analizar los criterios tomados en su momento, CUFIN negativa, no CUFIN negativa, en algunos ejercicios. ¿Qué pasa cuando tengo pérdidas fiscales? ¿Tengo CUFIN negativa? ¿No la tengo? Si me constituí en 1999, hoy tengo una CUFIN a 2001. Son criterios ahí que se tienen que aparejar en cada situación en particular, pero bueno, por la brevedad del tiempo, pues hasta aquí es donde terminaría la parte de mi presentación. Y que quería hasta aquí, Rubén, no sé si hubiera ya alguna pregunta o algún tema final antes de concluir esta presentación. Dejo de compartir. No sé si haya preguntas ahí del foro. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Sí, pues ha habido una muy buena participación. Agradecemos a la gente que se ha conectado con nosotros esta tarde. Sí, si hay preguntas, vamos a pasar a leerlas. Ahí,
gente que está conectada desde hace rato, y les pedimos también a la gente que pueda mandar sus preguntas, de las que no los hicieron, pues puedan mandar las preguntas en el chat para leerlas. Bueno, vamos a empezar con Freddy Rangel. Dice, en una compañía persona moral que se pretende liquidar, ¿qué sería más recomendable? Primero, retirar la CUFIN vía dividendos o después el capital social de los accionistas. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy general, y digo, no conozco las particularidades de cada una de las compañías, pero se tiene que analizar, pues, sobre todo si la empresa tiene CUFIN de anterior a 2013, tiene CUFIN 2014, hay por ahí un decreto que permite incluso disminuir la retención y bajarla al 5%. Al hacer una liquidación, pues particularmente hay que recordar ahí también que tenemos limitaciones. Hay que ver, pues sería a lo mejor fácil decir, haz una reducción de capital. Imagínate que mencione esto y no conozco el antecedente de la compañía. Es decir, si esa compañía, por ejemplo, en algún momento, y lo pongo como ejemplo, hay una restricción en la ley del impuesto a la renta que dice que si una compañía hace un incremento de capital y luego una reducción en los 2 años siguientes, se le darán los efectos de una enajenación de acciones. Entonces me lleva un efecto fiscal totalmente diferente. Hay que ver la compañía, qué es lo que ha hecho a lo largo del tiempo, se ha tenido incrementos de capital, cuándo fue la última, se ha tenido fusiones o escisiones en los 5 años anteriores. Son muchos escenarios que hay que evaluar. La reducción de capital en algunos casos permite el optimizar los flujos a los accionistas, disminuyendo en algunos casos el impuesto que se causaría de hacerlo vía dividendos, pero va a implicar mucho de qué años tenga esos dividendos, si ha tenido incrementos y disminuciones en años anteriores. La verdad es que tiene que hacer esa evaluación. No podría decir ahorita qué escenario le conviene, porque créeme que me he encontrado con los dos, me he encontrado con los dos escenarios. En algunos casos conviene agotar esa CUFIN de 2013. Hay que ver las utilidades contables hasta dónde aguantan, porque pensemos que ahorita tendríamos una empresa que tiene un capital de 10 millones, tiene utilidades de 2 millones y y tiene una CUFIN de 10. Oye, quiero decretar 10. Oye, pero solamente tienes 2 en tus utilidades. Entonces, no estás haciendo una combinación, estás haciendo una distribución contable de 2 millones, el resto no puedes distribuir lo que no tienes en utilidades. Ya sería una reducción de capital. Entonces, son muchos escenarios, sería imposible dar una respuesta eh, directa, porque podemos encontrar variantes dependiendo de los atributos fiscales de cada compañía. Y una vez que, en el caso que él menciona, una vez que entra el proceso de disolución, recordemos que ahí pues lo que hace es que pasa la estafeta a la administración hacia el liquidador para que únicamente liquide todas las deudas que tenga con la compañía, recupere lo que tiene por cobrar antes de ver el efecto final que se reintegraría a los accionistas. Pero bueno, sería imposible dar una respuesta. Mencioné 2 parámetros donde tuvo ese efecto. Tuvo un caso particular donde combino más un esquema de reducción, pero era por las comparaciones, porque en la reducción de capital tenemos también que tomar en consideración si es una reducción local o es residente en el extranjero. Parece lo mismo, pero hay algunos temas ahí en cuanto a la redacción de la norma que llevan interpretaciones diferentes al momento de hacer una reducción de capital, y que en algunos casos puede ser más favorable. Digo, en algunos casos es más favorable una reducción, pero no en todos. Habría que ponderar los atributos fiscales que tenga antes de llegar a ese paso. Ok, agradecemos la respuesta del contador. Pregunta Manuel Salazar Sánchez. ¿Y también se tendría que considerar la PTU antes de repartir dividendos? Sí, en realidad sí se tendría que considerar, pero hay que evitar hacerle un doblete. Un doblete me refiero, recordemos, y eso ya es una reforma que hubo para el año pasado justamente en este tema, porque recordemos cómo determinamos el resultado fiscal. Tenemos ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada. Hasta ahí llegamos a la utilidad fiscal. Para llegar a la utilidad fiscal, ya disminuimos la PTU pagada. Luego le quitamos pérdidas fiscales y llegamos al resultado fiscal,
y de ahí partimos para la CUFIN. En la CUFIN nos dice que tomemos el resultado fiscal, le quitemos las partidas no deducibles y la PTU. Ojo, porque ahí podemos darle un doblete. Ya lo disminuimos arriba con la utilidad fiscal y lo estaríamos disminuyendo a nivel de resultado, de alguna vez que determinemos la CUFIN vía resultado fiscal. Solo se disminuye una vez y esa es una reforma que precisamente dio certeza a los contribuyentes a partir del año pasado. A mí me tocó precisamente como parte de las asesorías a los contribuyentes soportarles en carta opinión todo el tema de que por qué no debía darse un doblete, analizar todos los fundamentos. Hoy está más claro en la ley y hay que evitar eso porque de lo contrario se estaría haciendo un doblete. Solo una acotación porque las empresas que dictaminan fiscalmente, esta es una partida que todos los años no les concilia con su BEDIF al momento de verificar el dictamen fiscal que van a enviar al SAT, porque el SAT concilia, bueno, no el SAT, el aplicativo del BEDIFI, pues compara el resultado fiscal contra las demás partidas. Y como en el resultado fiscal ya está la PTU, si tomo el resultado fiscal y no le disminuyo la PTU, me va a decir, no te coincide porque no estás disminuyendo la PTU. Si tomo la utilidad fiscal y le disminuyo las demás partidas, me va a decir, no te coincide con tu resultado fiscal. ¿Por qué? Porque es un comparativo de cifras, son diferencias normales que se presentan cada año en los dictámenes fiscales y no pasa nada. Hoy día hay mayor certeza precisamente de que no tenga que existir ese doblete en el cálculo de la base para la cuenta de utilidad fiscal neta. Continuamos entonces. Rafael Martínez pregunta, ¿siempre es necesario realizar una asamblea para decretar dividendos? ¿Esta debe protocolizarse ante un notario? Pues en estricto sentido, sí se tiene que hacer una asamblea, porque la Ley General de Sociedades, la primera parte de la pregunta dice que solamente puede decretarse utilidades cuando han sido aprobados los estados financieros que las arrojan. Entonces, de ahí deriva precisamente la obligación de que esto sea a través de un acta de asamblea. Ahora, si esto tiene que protocolizarse ante el fedatario público, pues en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles no lo obliga, pero recordemos que actualmente los contribuyentes están enfrentando o estamos enfrentando, dependiendo del ámbito en el que estemos, sea como empresarios o sea como asesores, de un lado o del otro, pues enfrentamos un tema a raíz de una infortunada jurisprudencia de diciembre de 2019 relacionada con la fecha cierta de los documentos. Entonces, cuando llevamos un documento privado, el documento privado tiene perfectamente validez entre las partes, pero desafortunadamente por esa tesis se vuelve importante que le demos certeza de que esa acta esté protocolizada para evitar cualquier tema de discrepancia donde la autoridad fiscal en ejercicio de las facultades de comprobación genera alguna contingencia por la no protocolización. No hay esa obligación legal desde el punto de vista del derecho federal común, sí desde el ámbito fiscal en cuanto a la contingencia que implica al momento de revisión por parte de las autoridades fiscales. Bien, continuamos. Elena Torres dice, ¿una empresa que tiene utilidades acumuladas puede decretar dividendos en un ejercicio aunque rebase el monto de utilidad del mismo ejercicio? Sí, por supuesto. O sea, al final recordemos que las utilidades son es todo el superávit ganado que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Pues va a tener que identificar cuánto es lo que separa de las utilidades de este año y cuánto toma de utilidades de ejercicios anteriores. Y esos ejercicios anteriores ya debieron haber, cada año se tiene que hacer una asamblea donde se protocolizan los bonos, donde ante los accionistas se presentan los estados financieros para su aprobación. Y entonces, ¿qué va a pasar el día de hoy? Que hoy podemos tener utilidades acumuladas de ejercicios anteriores de 20 millones y a lo mejor este año solo hubo 2. Oye, ¿puedo decretar 5? Que por eso es donde va la pregunta. Sí, solo que de este año se van a poder tomar 2 y en el acta de asamblea se tiene que indicar así, que de las utilidades del ejercicio 2022, que es el que acaba de terminar, se dispondrá la utilidad de 2 millones, con lo cual queda en ceros la cuenta de utilidad de este ejercicio, y de utilidades acumuladas que importan en la cantidad de tantos millones de pesos, según estados financieros aprobados por los accionistas, se toma la cantidad de tanto. Y después ya se indica, una vez efectuada la distribución de utilidades, los saldos de las cuentas de utilidades acumuladas quedan
de la siguiente forma. Se indica cómo estaban antes y cómo quedan después. No hay ningún impedimento ahí para poder hacerlo, pero sí se tiene que separar de manera concreta en las actas de asamblea de cuánto se toma de la utilidad, la de este ejercicio, y lo que se toma de años anteriores. Ok, continuamos. Elizabeth Moncada, ¿qué pasa si nunca se ha calculado la UFIN y CUFIN y no hay manera de determinarla? Bueno, la UFIN, aquí lo que estamos diciendo es, nunca he calculado la UFIN, no hay manera de determinarla. La primera parte de la pregunta, vamos con esto, es si nunca la han calculado, pues habría que hacer los cálculos para ver qué efectos les daría si hoy tuvieran una cuenta de utilidad fiscal neta. Lo que sí pasaría es, o podría pasar como efectos, que pensemos que la compañía se constituyó en 2005, hoy estamos, o en 2003, hoy celebra sus 20 años de existencia de la compañía. Como no ha tenido separadas las utilidades que hubiera tenido de 2003 a 2013, hoy al crear su cuenta de utilidad fiscal neta, pues solamente se consideraría legalmente, de acuerdo al artículo fracción 30 de las disposiciones transitorias para 2014 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que todas las utilidades provienen de CUFIN, es decir, no podría decir, nunca he calculado CUFIN, hoy calculo CUFIN a 2013 y veo cuánto va sin retención y 2014 con retención, no, porque no ha cumplido con las obligaciones de llevarla por separado, y diríamos, oye, pues lo hago a nivel de papeles de trabajo. Sí, el tema no es solo papeles de trabajo, las empresas tienen obligación de presentar, en otras cosas, su contabilidad electrónica al SAT. Y en la balanza de cierre del ejercicio, en la balanza 13, incorporan los saldos de utilidad fiscal neta. Si son empresas que tienen estados financieros, en los financieros viene su CUFIN. Entonces hay muchas formas en que la autoridad pues, puede identificar qué cosas se hacen en este momento y qué cosas ya tienen hacia atrás. Entonces sí podría hacerlo, sí, por supuesto. Ahora, que no tenga forma de determinarlo, no sé particularmente a qué se refería, porque creo que dentro de la cuenta de utilidad fiscal neta, las partidas que pueden llevar cierta controversia, si es que no tienen un detalle adecuado, son los no deducibles. Pero el resultado fiscal, ¿sí? Hizo una extensión de la pregunta, dice, y a raíz de que no sé cuánto es de UFIN y CUFIN, lo que se hizo fue pagar dividendos solo tomando la utilidad fiscal del ejercicio 2022. Bueno, pues no existe actualmente en la ley algo que impida el recalcularla si aún no lo has hecho por años anteriores. Entonces, esa sería la respuesta. El otro, creo que eso aclara el otro tema de que no había forma de calcularla. Se me hace una pregunta un poco difícil porque no entiendo acá exactamente el contexto. O sea, cuando una empresa paga impuesto sobre la renta, pues tiene su resultado fiscal, tiene sus balanzas, tiene su conciliación y ahí tiene el resultado fiscal. A veces las partidas que no tienen identificadas son los no deducibles, porque pueden haber deducibles que están previstos en el artículo 27 por un requisito y pueden ser deducibles del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Para la CUFIN solo se toman los del artículo 28, entonces a lo mejor esa segregación es la que no tiene, pero con los elementos que tenga sí podría determinar algún saldo de CUFIN, o en su caso pues contratar a algún externo que en su caso pues le ayude a integrar esa CUFIN y ver qué criterios son los que pudiera tomar. Aunque así aquí claramente no tendría una CUFIN a 2013 si es que la empresa viniera con anterioridad a esos ejercicios. Ok, entonces continuamos. Dice Luis de Olarte, ¿para qué sirve la reserva legal y por qué se tiene que llegar al 20%? Bueno, esta reserva legal tuvo hoy realmente los montos son insignificantes porque lo que más tienen las compañías es superávit ganado que el capital y la reserva. Cuando surgió el tema de la reserva legal, era pues particularmente para generar ahí un colchón, porque la reserva es una segregación de utilidades. De la utilidad fiscal se separa una parte, se lleva como una provisión en resultado del ejercicio y se crea la reserva legal. Es una segregación virtual de utilidades. ¿Para qué? Pues por si la empresa en algún momento se encontrara en un tema de insolvencia, pues se toma parte de esa reserva legal, tener un colchón que tenía por objeto pues, proteger a los accionistas. Claramente la regulación mercantil pues ha quedado desfasada porque al final pues una empresa puede tener millones de utilidades y un capital mínimo. Años atrás para constituir una sociedad se requería un monto mínimo de 50,000 pesos,
Hoy no hay ningún monto en cuanto a la aportación en términos generales. Entonces puedes constituir una sociedad con 3,000 pesos, con 10,000 o con 10 millones de pesos. Entonces, a lo largo del tiempo es mucho más lo que tienes de utilidad o de pérdidas incluso que el propio capital aportado. Pero por eso surgió la reserva legal en su momento como un esquema de protección. Blas Portilla Meneses pregunta, para efectos del reparto de los dividendos, ¿la utilidad contable tiene que ser de cada ejercicio o sobre el saldo que se tenga a la fecha? Es decisión de los accionistas qué es lo que van a distribuir. Hay compañías que deciden cada año distribuir las utilidades que tengan, en algunos reinvierten y dicen, no, pues apruebo los estados financieros y ahí dejo las utilidades. Y a lo mejor es porque operativamente quizá en algún momento estén invirtiendo y reinvirtiendo, y puede ser que en algún año digan, ahora sí necesito utilidades. Es decisión, en este caso, de la Asamblea de Accionistas, y hay que ver aquí lo que prevean los estatutos sociales, porque a lo mejor, como mencionábamos hace rato, cuidar las formalidades que prevé los estatutos sociales contra la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los de la Ley General de Sociedades Mercantiles ya los mencionamos hace rato, pero ¿qué pasa si a lo mejor en los estatutos sociales le puse por ningún motivo podrán decretar dividendos? Quiero hacer una asamblea, pues no voy a poder porque los estatutos me lo prohíben, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Pues primero hacer un acuerdo, modificarlos o hacer un acuerdo modificatorio o hacer algún movimiento en los propios estatutos antes de hacerlo. Si no hay esos temas de restricción o que hay algún impedimento legal, es voluntad de los accionistas el decidir si toman una parte de las utilidades, si toman de ejercicios acumulados, si en un ejercicio deciden no distribuir, no hay esa restricción, salvo que a lo mejor tuviéramos no sé, algún dividendo preferente o algún otro tipo de inversión o con obligacionistas donde pues tengas que darle sí o sí un 5% del resultado fiscal, ¿no? Fuera de eso, del resultado contable. Fuera de esos casos, es voluntad de los accionistas decidir en qué momento hacen o no la distribución de los dividendos, y si toman un solo ejercicio, toman parte de él, toman la totalidad o toman de uno o varios ejercicios. Lilia del Valle pregunta, ¿los dividendos se pueden decretar a partes iguales entre los socios, aunque sus aportaciones no sean en la misma proporción o viceversa? Si es muy común el acuerdo entre socios. Bueno, la aportación va en forma proporcional al monto de las aportaciones, excepto que tengamos una combinación, como mencionamos, de socios capitalistas industriales y que no exista como tal una referencia en los estatutos sociales, ¿no? Si tenemos una sociedad de personas, pues la sociedad de personas, una SDRL, una sociedad de nombre colectivo, no tiene accionistas sino socios, y los socios tienen solo una parte social, y su parte social vale el 70% o vale el 50%. ¿A qué tienen derecho? Al 50% o a la parte proporcional que tengan respecto de la sociedad. Si son accionistas, persona moral de sociedad anónima, pues ahí van a tener derecho a lo que tengan exactamente como parte proporcional de aportación en la sociedad. Entonces, en términos generales es la parte que tengan dentro de la sociedad, excepto que tengamos todos capitalistas o industriales. Hay otros temas ahí donde se pudiera hacer en algún momento una distribución diferente, pero son figuras a lo mejor como el fideicomiso, una asociación en participación u otras figuras jurídicas, pero esas no son sociedades mercantiles y tienen también sus propias restricciones. Ok, seguimos. Jesús Treviño dice, ¿qué procede si no se han repartido dividendos en varios años y se decide distribuirlos, pero no hay flujo disponible en efectivo? Todo está en los activos circulantes. ¿Se distribuye en especie o se debe acordar alguna otra opción entre los accionistas? Bueno, los accionistas el tema que se haga monetario con recursos que tengan en los accionistas, pero entiendo aquí el tema es, pues, ten flujo, ¿no? ¿Se escucha ya? ¿Te trabó un poquito? Ah, correcto, pero ya se escucha ahorita, ¿no? Ajá, a ver, creo que ya. Ah, ya, correcto, entonces digo, ¿ya? Sí, creo que ya escucha aquí, entonces,
Pero estábamos aquí con, ¿en qué parte me quedé? ¿Hasta dónde me quedé? Ajá, así que vuelvo a leer la pregunta. Me Ajá. decía Jesús Treviño que qué procede si no se han repartido dividendos en varios años y se decide distribuirlos, pero no hay flujo disponible en efectivo. Todo está en Ujú. activos circulantes. Dice él si se distribuye en especie o se debe acordar alguna otra opción entre los accionistas. Es viable pagar con bienes. Recordemos que en este caso lo que menciona tenemos que hacer una aplicación integral de lo que es el derecho común, en este caso con la ley fiscal, y el pago de acuerdo al Código Civil es la entrega del bien o servicio o la contraprestación que se hubiere prometido. Entonces, ¿hoy puedo pagar con un bien? Sí, sí lo puedo pagar. Aquí el tema es que si se paga con un bien, se va a generar un efecto de enajenación de bienes por ese bien. Entonces, va a generar un efecto fiscal adicional a la distribución del dividendo por esa enajenación. Si le pagan, a lo mejor, no sé, con un edificio, ese edificio estaba dentro de la sociedad, tenía un valor de adquisición, tenía una depreciación, y al momento de transmitirlo a un tercero, hay una enajenación, entonces se tendría que determinar la ganancia que se tendría por ese activo fijo. O sea, no es tan directo como hacer un pago en este caso en efectivo. Tendría efectos adicionales por enajenación de bienes. Ok, Florimoli dice, en los FDIs de pago de dividendos que provienen de CUFIN, ¿qué opción se debe elegir? ¿La que dice proviene de CUFIN o la que dice proviene del saldo de CUFIN al 31 de diciembre de 2013? Bueno, la segunda opción sería aplicable cuando la empresa tenga separada su cuenta de utilidad fiscal neta a diciembre de 2013 y tenga una nueva CUFIN de 2014 en adelante. Y ahí también la empresa va a decidir qué es lo que hace, porque la realidad es que no existe una prelación en cuanto a la forma en que lo hago. Una empresa pudiera tener CUFIN 2013 y que no lleva retención, y CUFIN 2014 en adelante. Y a lo mejor deciden tomarlo de 2014 en adelante y causar la retención. Digo, sería raro, pero pues alguien lo puede hacer y dice, no, guardo mi CUFIN de 2013 sin retención, lo pueden hacer. Lo normal es que primero agotes lo que no tiene retención porque no hay una carga adicional para el accionista. Entonces, de tener una CUFIN a 2013, llenaría el segundo campo en la parte que provenga de la CUFIN de 2013. Lo que no esté soportado por esa CUFIN iría en la parte de arriba, que es el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta. Va a depender de dónde provenga los dividendos que está distribuyendo. Ok, pues estamos teniendo muy buena participación, sin embargo el tiempo se nos está agotando. Voy a leer un par de preguntas más. Van a quedar varias, la verdad, sin poder responder porque ha habido muy buena participación, pero creo que también eso nos puede animar a tener a lo mejor un segundo webinar al respecto con el apoyo del contador. Y como ya saben, se queda el webinar grabado en YouTube y también en Facebook. Pueden entrar a ver más adelante con toda calma y tranquilidad para que ahorita podamos concluir en un ratito más. Pregunta Luis Deluarte, dice, ¿cada cuánto se pueden pagar los dividendos? No hay una restricción en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se pueden hacer con la frecuencia que sea necesario. Hay compañías que hacen decreto de dividendos una vez al año y hay otras que lo hacen 2, 3, 4, 5 veces al año. No hay restricción en tanto se tengan utilidades contables. Y quiero enfatizar esto porque también en la práctica mercantil, que a lo mejor es la duda de algunas personas que estén ahí en el foro, digo, no lo sé porque no estoy viendo ahorita, no tengo acceso a las preguntas del chat, pero sí es muy común que me preguntan mis oye, ¿puedo distribuir un anticipo de utilidades cuando no la he generado? Híjole, son temas complejos porque la regulación mercantil dice que tiene que haber un estado financiero que las arroje. Si no las ha arrojado y decreta un anticipo, entro en un tema muy árido donde puedo tener una controversia con la autoridad y desde mi punto de vista no es viable distribuirlo si no tienes utilidades decretadas a través de un acta de asamblea. Una vez decretadas, pues la empresa decide, oye, necesito flujo. A veces pasa mucho con los corporativos del extranjero. Resulta, y pasa mucho cuando algún país en particular tiene a lo mejor problemas de liquidez. Resulta ser que tienes un inversionista, no sé, en España, en Argentina, y te dicen, oye, pues necesito flujo para pagar aquí, envíame 10 millones de pesos. Pues se hace el acta de asamblea, se ve que se tenga la utilidad contable, si se tienen los saldos de CUFIN, se toma de CUFIN, si no se paga el impuesto,
o se hace la retención en su caso y se envía al extranjero. Y a veces 15 días después, hoy necesito más flujo. La frecuencia con la cual se puedan hacer la distribución de dividendos, no hay una restricción más que las propias restricciones que puedan tener las sociedades por sus estatutos o dos, por temas de financiamiento. Es decir, imaginemos que soy una compañía que obtuve un préstamo de un banco. Ese banco me presta, pero me pone condiciones, me pone restricciones. Y esas restricciones a veces incluyen el no distribuir dividendos. Entonces, hay que revisar los estatutos sociales y también los covenants, las restricciones que tengamos, derivadas de acuerdos con terceros por inversiones, por financiamientos. A veces los temas de apalancamiento cuentan mucho también las razones financieras. O sea, hay muchos temas ahí, pero no derivan de una restricción de la propia ley de sociedades mercantiles, sino del acuerdo de voluntad que ha tenido esta compañía para obligarse con un tercero y decir, sí te presto, pero no puedes distribuir dividendos en cantidad mayor a una vez al año, y siempre con aprobación del comité de auditoría del banco que te prestó. Es muy común. Entonces digo, va a depender ahí que no tengamos esas restricciones. Si no las hay, es facultad de los accionistas el decir, si lo quieren distribuir, lo van a tener que hacer, pero pues van a tener que hacer actas de asamblea con la misma frecuencia con la cual distribuyen dividendos. ¿Qué va a pasar con la cuenta de utilidad fiscal neta? Pues lo mismo, van a decir saldo de CUFIN al 31 de agosto de 2023, menos distribución de dividendo en agosto, o percepción de dividendos si lo perciben, tengo mi nuevo saldo de CUFIN, y luego en octubre actualizo la cuenta de septiembre a octubre, le sumo y voy incrementando. Va en paralelo con la obligación legal, con el procedimiento contable. No hay restricciones, me reitero, excepto que tuviéramos restricción en nuestros propios estatutos o que hubiera alguna restricción que hubieran puesto los socios de algún inicio, o por acuerdos con terceros que implicaran covenants, razones financieras o alguna otra situación. Muy bien, contador. Con esta vamos a finalizar esta pregunta. Dice Guillermo Montes, dice, ¿causa ISR por dividendo una persona moral que consolida financieramente? ISR no, la consolidación financiera, la NIF 8 no, es un efecto de presentación financiera únicamente, donde lo único que se hace es que se separan las operaciones que se tienen con partes relacionadas para reflejar únicamente lo que realizas fuera del grupo. Ese es un efecto financiero de presentación, no es una distribución de utilidades, es un efecto de presentación únicamente para fines financieros. No es un decreto de dividendos y de ninguna manera impacta como tal en la causación de ISR alguno. Hasta en tanto no exista o un dividendo ficto o una utilidad que derive de un acuerdo de accionistas donde digan voy a distribuir esa utilidad entre mis accionistas, ahí sí se tendrá que ver quién es mi accionista, persona física, persona moral, residente en México, residente en el extranjero, y sobre eso ver si hay retención o no hay retención y de dónde provienen las utilidades, pero fuera de esos temas, la consolidación financiera, pues no tiene ningún efecto en este caso, para la causación del impuesto sobre la renta, ni el corporativo, ni la retención que le aplicaría al accionista, que además déjame decirle que esa retención es un pago definitivo, esa retención no admite acreditamiento, esa retención del 10% que se le hace al accionista es un castigo, se le convierte en un pago definitivo, que el accionista no va a poder acreditar en su declaración anual, solo puede acreditar el ISR corporativo que provenga de su constancia de retención del impuesto corporativo que haya pagado la empresa. El 10% adicional, eso lo absorbe él, es un impuesto definitivo. Pues muy bien, sin duda es un tema muy interesante y una charla y explicación del contador Rodolfo Jerónimo, que ha dejado muy buena impresión entre nuestra audiencia. Hay muy buenos comentarios. Gracias a la gente que se conectó. Y pues vamos a ver la manera de poderle llegar las preguntas, los comentarios que ya no se pudieron responder, a ver si hay una posibilidad para poderles darles alguna respuesta a toda la gente que se quedó con estas dudas. Claro, Fueron rápidos el tiempo y la verdad que le agradezco al contador Rodolfo Jerónimo Pérez el haber estado esta tarde con nosotros. También agradezco al Colegio de Contadores Públicos de México
por la oportunidad de tener especialistas de gran nivel con nuestra audiencia. ¿Algún comentario final, contador? No, pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. El tiempo se va rápido, la verdad, tratamos de dar lo más relevante aquí, pero sin lugar a dudas el tema de viviendas es un tema que se vuelve bastante interesante, que hay que analizar que se cumplan todas las formalidades para no incurrir en una responsabilidad legal o en una contingencia fiscal en su caso. Y pues por mi parte te agradezco el tiempo, Rubén, y queda a tus órdenes. Y por supuesto con las preguntas que quedaron ahí pendientes y si me las hacen llegar, con mucho gusto les contesto a la brevedad posible. No les prometo que hoy, porque ahorita voy a otra reunión, pero con gusto les contesto a la brevedad los cuestionamientos que hayan quedado ahí Okay. en este tema. Y queda a sus órdenes. Muy bien, agradecemos su tiempo y la disposición, de verdad. Y es un tema que incluso nos va a dar para tener otra posibilidad de otro webinar pues, más adelante. Gracias a la gente que se conectó. Y pido al contador si me espera en línea un minuto más antes de terminar la transmisión. Claro. Y la gente, por favor, que se sigan conectando al contribuyente.mx, también a nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, bueno, X ahora se llama, ¿no? Entonces, vamos a seguir con nuestros contenidos y el próximo miércoles tenemos un webinar, un curso sobre elaboración de estados financieros básicos. También voy a dejar el link en los comentarios de YouTube, en el chat, por si alguien está interesado en tener informes de este curso. Y nos vemos la próxima semana también en un webinar más. Esperen, por favor, en los chats que tenemos y ahí también vamos a facilitar tanto el material como las posibles respuestas que nos pueda dar el contador a las preguntas que quedaron pendientes. Que tengan una muy buena tarde, por favor. Disfruten y nos vemos próximamente. Gracias. Muchas gracias.